Hola amiguitos, saludos, besitos, espero que estéis bien. Bueno, pues he terminado de leer este libro que ya os mostré el otro día, El Gran Diablo, de Luis de Capranica. Lo he leído entero, lo terminé anoche y he pensado pues comentarlo. Al mismo tiempo que comento unos fragmentos del último libro, pues os comento los dos, ¿vale? Bueno, estos libros, escritos los dos por Luis de Capranica, que era un italiano que vivió en el siglo XIX, era marqués, y este hombre pues le gustaba mucho la historia, era un aficionado a la historia, y investigaba de historia y luego escribía novelas. Pero en realidad, más que novelas, son historia novelada, porque es fiel a los acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Y inventaba muy poco, claro, alguna cosa tiene que inventar para darle hilo. Y bueno, la verdad que me han gustado mucho las dos. Penetra en... O sea, los hechos ocurrieron tal y como ahí los describe, ¿no? Y luego, pues claro, conversaciones pues se las inventará, pero que son muy coherentes con los hechos, ¿no? Entonces es muy interesante porque se aprende mucho de historia, aparte que son muy entretenidas también las novelas. Bueno, pues son de épocas diferentes, ¿vale? El rey Manfredo, que fue rey de Sicilia, esto está ambientado por el año 1250 y algo, ¿no? Y esta otra, el Gran Diablo fue Juan de Médicis, Juan el de las bandas negras, que nació en 1598 y murió en 1620. Espérate, no. Nació en 1498 y murió en 1526, ¿vale? A los 28 años. Era un Medici. Bueno, pues como veis son etapas de la historia diferentes, porque aquí en la primera nos encontramos en la Edad Media y aquí nos encontramos ya en el Renacimiento. Giovanni de la Banda Negra se llamaba de la Banda Negra, porque cuando murió un pariente suyo que era el Papa, a ver si me sale, ¿cómo era? León X, creo que era, entonces se puso la banda negra en señal de duelo, ¿no? Este hombre, bueno, era hijo de Juan de Médicis, sobrino de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo fue el famoso Médici que convirtió en Venecia en lo que es ahora, que favorecía era mecenas de Miguel Ángel y de los grandes artistas de la época, y convirtió en Venecia, Lorenzo de Medici, su tío, en lo que es ahora, ¿no? Fue un gran mecenas y un gran gobernante. Y bueno, el padre de este, que era Juan de Medici, murió cuando él solamente tenía 6 meses. Y su madre era Catalina Sforza, que fue también de una familia muy, muy famosa, los Sforza, y una mujer muy famosa del Renacimiento también, ¿no? Bueno, aquí habla poco de su familia. Y bueno, este fue un mercenario o condottiero, como llamaban en Italia, que bueno, que como su tío, un pariente suyo, era el Papa, pues estaba al servicio del Papa, ¿no? Después ya cuando murió su tío, pues se puso al servicio del rey de Francia, bueno. En fin, ahí estaba, es que los papas en aquellos tiempos, tanto aquí en la otra novela como en esta, pues los reinos pontificios, los estados pontificios que estaba el Papa, bueno, pues son menos religiosos, bueno, eran personas ambiciosas, ¿no? Que querían poder y querían dinero, los papas. Entonces, y lo que hacían era, pues, cuando un rey no les favorecía a ellos, pues a lo mejor excomulgaban a un rey, al padre de Jaime I el Conquistador, creo que lo excomulgaron también. Y bueno, y a lo mejor, pues, se aliaban con otros, con Francia, o buscaban, en este caso, este estuvo aliado con el Papa, se solía aliar con los papas, y luchaba a favor de los papas y conquistaban territorio. Bueno, y ocurría, o sea, las guerras eran terribles, ¿no? La verdad es que yo aquí me he horrorizado. Yo creo que aquí, que ya estamos en el Renacimiento, si las cosas ocurrían como aquí lo cuenta, pues todavía las guerras eran más crueles, los saqueos
también mataban gente, mataban niños después de la guerra en los saqueos, los soldados, y era terrible, ¿no? Y este, aunque se llama el Gran Diablo, en realidad no lo pinta como una persona mala, ¿no? El autor. Parece ser que él mismo reconoce en su juventud, el Gran Diablo reconoce que había hecho locuras, ¿no? Pero eran locuras dentro de la guerra, que era un hombre enérgico. Entonces lo llamaban el Gran Diablo porque era muy, en la guerra, era muy valiente, muy aguerrido, entonces con su espada llegaba y pum, 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 luchaba con muchos. A mí me recuerda al Cid. Bueno, el Cid también fue mercenario, trabajaba para uno y para otro. Me recuerda al Cid, porque resulta que cuando lo veían se asustaban y se abría paso, él solo, en la batalla, ¿no? De lo aguerrido que era. Hay una historia de amor muy bonita y que es lo principal, la historia de amor. Entonces se ve un hombre aquí con sus sentimientos, enamorado de una mujer, que lucha por ella, luego se casa con otra y entonces se arrepiente porque no tenía la suya. En fin, una novela muy bonita. Como novela se puede leer y aparte pues se aprende, yo he aprendido mucho de historia, ¿no? Y bueno, como vemos en el libro del rey Manfredo, pues yo creo que era más caballeroso, era más magnánimo y menos criminal. Por lo menos en los saqueos frenaba a su hombre. Pues hasta que llega su mujer y la mujer que ama y le dice que todo eso son barbaridades, no frenaba los saqueos, ¿no? Entonces se producían muchas barbaridades, sobre todo en los saqueos. Y bueno, aquí en el rey Manfredo solamente he leído la primera parte, ¿no? Pero bueno, la historia ya me dice lo que ocurrió. Este rey fue muerto en una batalla, entonces el rey Manfredo, entonces el papa que había entonces, que no me acuerdo el nombre del papa, lo que hizo fue buscar a los franceses y apoderarse de Sicilia, ¿no? Entonces los franceses se apoderaron de Sicilia, ya tenían parte de Nápoles también, ¿no? Y mataron a la familia real, tuvieron que huir la familia real y se refugiaron en Aragón. Porque una hija de Manfredo se había casado con Pedro I de Aragón, o Pedro II de Aragón, que era hijo de Jaime I el Conquistador. Entonces los franceses se apoderaron de Sicilia, todo esto no lo dice el libro, lo he mirado yo en la historia, por eso estará en la segunda parte. Entonces los sicilianos hicieron lo de la famosa víspera siciliana, se pusieron de acuerdo contra ese pueblo, contra el Papa y el pueblo francés que los estaba matando, y mataron a su vez, y habían matado a sus reyes y habían secuestrado a algunos, entonces se pusieron de acuerdo los sicilianos y mataron a los franceses, ¿no? Y entonces le buscaron a Pedro II, que estaba casado con una hija del rey Manfredo, y le dieron el poder, porque tenían miedo de que vinieran otra vez los franceses o los hombres del Papa y los mataran a ellos. Entonces ya Pedro II fue rey de Sicilia y más tarde de Nápoles, ¿no? Y bueno, ya veis qué crueldad el Ecelino Ecelino de Verona, qué crueldades hace. Eso era propio en Italia, ¿no? Porque Italia estaba pues dividida en repúblicas, en reinos también, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, que era y bueno, y de vez en cuando pues se tomaban territorio uno y se convertía en un tirano y hacía lo que quería, ¿no? Con la gente, muchas barbaridades. Y bueno, como digo yo, cuando empecé a leer el libro pues la verdad es que me horroricé. Voy a leer un poco. Habla, aquí al principio, habla de lo que ocurrió en el 23 de abril de 1524 en el arrabal de Caravaggio, ¿no? Y voy a leer un poco es muy largo lo que aquí ocurría, ¿no? Dice, había sonado ya largo tiempo, hacia la medianoche, pero los habitantes velaban y la guarnición de los grisones bajó de los Alpes a socorrer a los franceses. Las calles estaban atestadas de militares y paisanos. Al lúgubre resplandor de las antorchas se veía a los jóvenes campesinos armados de picos arrancar penosamente las piedras del pavimento, las cuales colocaban otros al instante, unas sobre otras, a través de las calles,
formando barricadas, y si alguno se mostraba reacio en la faena, era inmediatamente inculpado por algún suizo barbudo con esta fórmula poco agradable: ¡Italiano holgazán! Los viejos y los niños, obligados también a trabajar, llevaban, aunque no de muy buena gana, sacos de tierra a los muros y a las puertas, y muchos perdían la vida de un balazo de arcabuz, cuyo gatillo apretaba tal vez el dedo de un hermano italiano, ya que las tropas de Juan de Médicis, el gran diablo, seguían en esta empresa, como siempre, a su amado, que militaba por Carlos V, el cual había bajado a Italia con sus lanquenetes a pelear contra Francisco I. Las mujeres corrían de un lado para otro llorando y suplicando a los soldados que no le arrancasen de sus brazos al hijo o al marido o al hermano o al amante. Y al oír la terrible orden de que todos debían combatir o morir, esto es, morir de todos modos, por una u otra causa, marchaban a buscar a sus deudos, y cuando conseguían hallarlos, ya fuese por las calles o las barricadas, cansados, extenuados, cubiertos de sudor y acaso heridos, se arrojaban a su cuello y llenaban su pecho de lágrimas, llorando y besándoles con la angustia y el dolor del que da el último beso y el último adiós. Los soldados grisones, fastidiados a menudo por aquella ternura, ridículo para un hombre de armas en tiempo de paz e insoportable en el momento de la lucha, decíanles primero, con buenos modos: «Vamos, dejadlos en paz, marchaos a casa, cobardonas, sed obedientes». Y si no le hacían caso, las cogían dulcemente, todo lo que puede permitir una mano de hierro, y trataban de alejarla. Pero como aquellas infelices, en su inmenso dolor, no se dejaban persuadir, terminaban por ser arrojadas por la fuerza. Y si tenían la desgracia de dar con algún soldado ebrio, éste acompañaba sus palabrotas con algún que otro mojicón. Por lo tanto, algunas se retiraban gritando y otras, más intrépidas, solicitaban pelear al lado de la persona querida, y morían satisfechas de haber cumplido con lo que su amor y su virtud le ordenaba. Otras se quedaban llorando junto al cadáver de aquel a quien habían querido salvar, y sus gritos y lamentos parecían extenderse por todas las riberas del Hada. Cumpliendo la orden del jefe de la fuerza, cada vecino había colocado una luz por fuera de su ventana, y aquella extraña iluminación, lejos de alegrar la escena, le daba un tinte más sombrío. Las campanas tocaban a rebato, tronaba la artillería en las murallas, y la del enemigo, encargada de abrir la brecha, lanzaba sus proyectiles dentro del arrabal, y silbando agudamente por el aire, iban a caer sobre las casas, destrozando cuanto hallaban a su paso, niños, enfermos y madres y esposas que oraban arrodilladas. Y a los que quedaban ilesos era tal el espanto y horror que aquellas horribles escenas les producían, que vivían en una agonía peor aún que la muerte, pareciéndoles oír a cada instante aquel silbido infernal. Entretanto, el ejército de Carlos V, compuesto de las bandas negras mandadas por Juan de Médicis, de los mercenarios y tudescos, capitaneados por el condestable de Borbón, y de los españoles, guiados por el marqués de Pescara, derrotó a los grisones, saqueó a Vitegraso, pueblo sobre el Ticino, destruyó a cañonazos el puente de Bufalora, que servía de comunicación entre Avigraso y el cuartel general de Bonivet, y avanzó asolando cuanto hallaba a su paso, como un torrente de lava, hasta acampar a 1 milla de Caraballo, el día que había precedido a aquella horrible noche. Llegado al santuario, hacía ensayos de lo que en proporciones más gigantescas debía llevar a cabo 3 años más tarde en Roma. Furiosos por no hallar los objetos del mayor valor que habían sido escondidos y enterrados, los soldados destrozaban los candelabros, los vasos sagrados, profanaban las imágenes, las escarnecían y luego las rompían en 1000 pedazos. Hacían de los altares pesebres para sus caballos y finalmente, cansados de tanto desenfreno, habiendo los capitanes ordenado suspender la marcha durante algunas horas, como comenzaran a sentir los efectos del hambre, encendían hogueras en medio del templo. Bueno, ya podéis ver, ¿no?
Aquí fue que el de Medici era el que iba a atacar a esta gente, ¿no? Junto con Carlos I de España y V de Alemania. Bueno, en esta época, en la época esta de Manfredo, España estaba dividida en reinos, ¿no? Y bueno, fue el reino de Aragón el que se quedó con esta corona. Pero ya en este otro libro han pasado 300 años, estamos en pleno Renacimiento, y España ya se ha unificado a través de los reyes católicos. Y bueno, en ese momento, 1520 y tanto, estaba reinando Carlos I, que era nieto de los reyes católicos. Entonces, en este momento, España era un imperio, porque tenía, bueno, era rey de España. Bueno, España tenía en alta mar, en ultramar, con la conquista de América, tenía muchos territorios. Y él también era, Carlos V, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Era una gran potencia España en ese momento. Tenía también los territorios de Flandes, en Italia tenía pues aquí la Lombardía, aquí están conquistando la Lombardía. Sicilia y Nápoles era suya por herencia anterior como ya vimos aquí, del reino de Sicilia. Y bueno, ese es el momento histórico, ¿no? La verdad que yo cuando leí aquí, empecé a leer, digo, madre mía, digo, y esto se llama El Gran Diablo, ¿no? ¿Qué de perrería hacían a la gente? Ponían a la gente aquí, las mujeres, todo el mundo lo ponían a hacer, o sea, a luchar prácticamente, a que hicieran barricadas y hicieran para luchar, ¿no? Mucho salvajismo. Y bueno, y aquí nos habla de cuando ya llegaban y conquistaban el territorio, entonces los soldados mataban a la gente, mataban a mujeres, a niños, barbaridades. Así que yo al principio me horroricé, porque viendo el título de esto, El Gran Diablo, digo, Virgen del Pilar. ¿Qué pasa aquí, no? O sea, más crueldad y más que en el otro. Que bueno, que los suavos, el Manfredo era suavo, ¿no? Los pueblos germánicos tienen fama de gran demonio, pero y a pesar de que la historia lo ha puesto como malo, porque claro, como estaba como el Papa, aquí en la novela no lo pone como malo y se basa en documentos que era un caballero y muy querido por su pueblo. Hay que tener en cuenta eso, cuando el pueblo lo quiere, por algo será. Aquí a Giovanni, el Gran Diablo, también era querido por la gente, por el pueblo. Y bueno, voy a leeros un poco más. Aquí cuenta la historia de Gaspar Castelli. Entonces, pero este era más malo que el diablo, que este sí que era malo, el Gaspar Castelli. En todas las novelas, tanto en esta como en esta, incluso en otras historias que yo he leído, siempre aparece un villano, un hombre muy perverso, que es traicionero, que traiciona, que es un psicópata, que no tiene ningún reparo en matar a quien sea por sus intereses, ¿no? Y entonces aquí en esta obra el psicópata, el villano, es Gaspar Castelli. Voy a leer un poco cuenta aquí de su historia, que es curioso, ¿no? Del Gaspar Castelli. Este tiene una importancia muy grande, es el malo de la película. Y curiosamente el Gran Diablo es el bueno. Entonces voy a leeros un poco de esto también, ¿no? Dice, sobre Gaspar Castelli. Dice, existen seres que parecen haber recibido el infausto bautismo del vicio, antes aún de venir al mundo. En el alma de estos, la noción de la virtud es algo así como las burbujas de jabón que caen sobre el mármol. Uno de estos seres era Gaspar Castelli. Nació en Sonino, de pobre pero honesto ciudadano, y desde pequeño dio ya muestras de tener un alma depravada e instintos perversos. Robaba con frecuencia a sus compañeros y alguna que otra vez los maltrataba, casi siempre a traición. Al crecer en estatura y edad, crecieron también sus vicios. En vano trataban sus padres de conducirle por el buen camino. Él se burlaba, y un día que su padre quiso reprenderle más severamente, cuando Gaspar se hubo alejado un poco, cogió una piedra y se la tiró al pobre viejo, alcanzando a herirle en la cabeza. La herida no fue grave, pero perdió bastante sangre, y ello le produjo
fuertes pulsaciones y dolores en las sienes durante un año. Y por fin, estando sentado un día a la puerta de su morada, junto a su esposa, lanzó un grito y cayó en los brazos de aquella, atacado de apoplejía. Acudió el médico enseguida, pero ya no era tiempo. Solo encontró un cadáver. Y practicada la autopsia, dijo el doctor a algunos vecinos, no osando hacerlo con la viuda, que Gaspar había cometido un parricidio. Al llegar el joven a la edad de los 25 años y entregado por completo al desenfreno, una noche, mientras su madre yacía enferma en el lecho, se levantó con sigilo y abriendo una caja en la cual encerraba aquella algunas limonas que había ido economizando y que era el único sostén de los pocos días que le restaban de vida, se la robó y salió de la casa huyendo de Sonino y trasladándose a Palestrina, en donde en pocos días derrochó aquel dinero en mujeres, vino y juego. Bueno, esta es una historia que ya habéis visto en un momento del pájaro este. Los primeros capítulos pues tratan de las perrerías que hace el Gaspar Castelli, que termina convirtiéndose en soldado de las bandas negras, y hace traiciones, hace muchas traiciones. Al final recibe su merecido. Me da mucho gusto cuando al final ya después de tanta tropería. Y bueno, está muy bien narrado todo porque las pasiones son lo que domina, ¿no? Este hombre se enamora de Emma y bueno, y por amor pues hace muchas cosas. Es una historia muy bonita de este. Entonces, pues yo desde luego si encuentro más libros, hay más de Capranica, pues me los compro y los leo, pues la verdad es que he disfrutado mucho, se lee muy bien. Es muy difícil de conseguirlo, ya os lo digo, esto fue una casualidad, como voy todos los domingos a los mercadillos estos de segunda mano, mercado que ponen en Murcia, que es de antigüedades, pues estos libros los compro. No me costaron mucho, los 2 libros 5 euros. Entonces pues yo sigo yendo a los mercados, sigo comprando libros y sigo viendo cosas para disfrutar yo y después compartirlas con vosotros. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo. Venga, saludos y besitos.